Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenido, bienvenida a este webinar en vivo. Vamos a dar comienzo ahora sí, ya con la presentación del mismo. Gracias por conectarte tan temprano, sobre todo los que lo hicieron de manera muy puntual. Y bueno, damos inicio a este webinar del día de hoy titulado Actualiza automáticamente a empleados para CFDI 4.0 de la nómina. Y bien, bueno, vamos entonces a hacer ahorita brevemente una última prueba de audio, nada más para volver a corroborar, sobre todo con quienes no lo habíamos hecho esta prueba, que no nos habían escuchado todavía. Y les pido de favor si a través del chat me podrían indicar si logran ver la diapositiva, si logran escucharme. Y bueno, aprovecho también aquí para saludar nuevamente a mi compañero y amigo Adán Narcía. Ahorita lo presento ya formalmente, simplemente para hacer esta primera prueba, bueno, esta segunda y última prueba de audio ya para iniciar. Amigo, buenos días. ¿Qué tal, amigo? Listo. Ya estamos listos para iniciar y te sigo escuchando perfectamente bien. Perfecto, yo también te escucho muy bien. Aquí también, bueno, ya nos están contestando Marlene, Griselda, que sí se escucha perfecto. Entonces, bueno, prácticamente si dos o más de los asistentes nos escuchan, bueno, quiere decir que nuestra transmisión es correcta. Y vamos entonces a dar inicio ya con esta sesión. Vámonos de una vez para hacer las presentaciones de rigor. Bien, bueno, su servidor Carlos Martínez representa a Nexo Soluciones, somos consultores de software empresarial. Ya muchos de ustedes nos conocen y nos hacen el favor de tenernos como sus proveedores. ¿Cuál es nuestro objetivo? Bueno, buscamos impulsar el crecimiento de las empresas, los emprendedores y los profesionales, facilitándoles la adquisición y aprovechamiento de las tecnologías de información. Buscamos, bueno, conectar la productividad con los objetivos de tu negocio. Si estos son incrementar ventas, reducir costos, optimizar procesos, agregar valor a tus clientes, bueno, pues estamos para servirte. Aquí, bueno, están mis datos de contacto, también para cualquier información que quieras con relación a este evento y o con los servicios que también estamos ofreciendo. Aquí te los comparto brevemente en pantalla. Principalmente manejamos lo que es software contable administrativo, soluciones para necesidades específicas o giros de negocio particulares, tecnologías de ventas, sistemas ERPs, procesos empresariales integrados. Y bueno, alrededor de esto ofrecemos también, bueno, además de lo que es las licencias del software, pues todo lo que es asesoría y soporte, la consultoría, las implementaciones, actualizaciones, capacitación, y bueno, también por aquí el desarrollo de conexiones o interfaces entre aplicaciones y o personalización de reportes. Ya dentro de nuestros principales highlights como empresa, bueno, tenemos más de 15 años de experiencia en este giro, damos también atención a clientes sin costo y bueno, consideramos que damos un trato confiable y personalizado. Algunas de las marcas que representamos aquí están en pantalla, como Compaq, Salesop, Cianec, TC Plus, Soluciones Audita, Intelisys, Handy, Pensus y otras marcas más. Y bien, bueno, vamos entrando ahora sí a lo que es ya en materia. Prácticamente, bueno, el contenido de la sesión del día de hoy se enfoca principalmente a mostrarte cómo hacer más ágil y precisa la validación y actualización de los datos de tus empleados para que puedas ya también emitir CFDI 4.0, evites la carga operativa y los errores de captura que esto conlleva. Digo, este tema ya lo hemos estado por ahí presentando en sesiones anteriores, por ahí también te invitamos a que entres a nuestro canal de YouTube, Nexo Soluciones, para que veas a lo mejor algún webinar pasado donde ya hablamos con más detalle lo que es CFDI 4.0. Y bueno, el día de hoy queremos enfocarnos a este tema que hemos notado, que es, pues bueno, pues como la piedra angular para que puedas emitir CFDI 4.0. Bueno, por ahí toda esta situación con los datos de empleados, que si las constancias, que si la pido, que si no, etcétera, etcétera. Vamos ahorita a hacer, de hecho, iniciar. Mi compañero Adam va a iniciar con un contexto de este tema para, bueno, ya entrar en materia. Y vamos a aprovechar también para, bueno, si eres usuario de los temas de Compaq, en este caso de Compaq Nóminas, darte y decirte algunas de las novedades de esta versión 15 que recién se liberó hace algunos días, también para que, bueno, las puedas conocer. Esta sesión está pensada para que duremos máximo 1 hora y media, seguramente nos va a llevar menos de este tiempo. Lo que queremos es que puedas aprovechar el resto de tu mañana y ser muy concretos con la información. Te pedimos también que escribas tus preguntas aquí en la ventana de Zoom. Además del chat regular, hay otro chat que se llama Q&A, de Questions and Answers, o sea, preguntas y respuestas. Ahí es donde podemos darte mejor seguimiento, porque si lo escribes en el chat regular, de repente se nos puede perder, y aquí es más fácil que podamos darle seguimiento y respuesta a tu duda, de preferencia cada duda o pregunta en un solo chat, igual, para que no se nos pierda ahí entre todos los mensajes. Esta sesión está siendo grabada también a partir del día de mañana, aproximadamente al mediodía.
ya te estará llegando a través de tu correo con el que te registraste a esta sesión. Y bueno, ahora sí, para no tardarnos más, vamos aquí la más cordial bienvenida nuevamente a mi compañero amigo Adán Narcía. Él va a ser nuestro expositor del día de hoy. Y bueno, Adán, adelante amigo, dejo de compartir para que por favor puedas mostrar tu pantalla. Gracias, amigo. Pues vamos compartiendo pantalla y me confirmas, por favor, que ya estés viendo la presentación, ¿no? Ahí está, ya lo veo, amigo. Adelante, gracias. Excelente. Pues bueno, prácticamente, como bien comentaba Carlos, lo que vamos a ver es características, mejoras y novedades de la versión Código Nómina versión 15.01. El objetivo principalmente de estas mejoras conllevan a los cambios fiscales que propiamente la autoridad ha estado realizando sobre las validaciones, sobre el tema de la transición del CFDI 3.3 a 4.0, hablando también en el recibo de nóminas. Lo que vamos a ver en estas novedades pues va a ser datos bien importantes de cómo validar la información de los colaboradores. Esto de diversas maneras y va a depender de la información o acceso que tengamos a la mano. Como bien es cierto, todos estos cambios que vamos a ver buscan validar tres datos importantes dentro del sistema de Código Nómina. Número uno, el nombre del colaborador, que sea tal cual lo tienen en la constancia de situación fiscal. El código postal del domicilio fiscal, ¿sí?, de acuerdo a lo que está registrado en el SAT. Y por último, el RFC. El tema de RFC no habría de qué preocuparse. Y digo que no habría de qué preocuparse porque el RFC se valida en la versión 3.3. Ahí es donde empieza la validación de dicho RFC para saber si ese RFC estaba registrado en el SAT y no cancelado, ¿no? Entonces, no habría mucha importancia en el tema de validación del RFC. Lo que sí tendríamos que validar sería que el nombre del empleado, el código postal del domicilio fiscal, sea de acuerdo al RFC que tenemos registrado dentro de nuestro sistema de nómina. Pues bueno, ¿qué busca el CFDI 4.0? Tener datos de mayor precisión y principalmente el beneficiario viene siendo la autoridad porque tiene más elementos, mayores datos a la mano y de forma rápida para una revisión. Y si no, seguramente alguien ya les ha de haber llegado un correo indicando que el ISR enterado no es el mismo que se retuvo en el mes correspondiente, ¿no? Entonces, ahí es bien importante tener presente estos cambios. El otro punto, que recordemos que a partir del 1 de julio tendría que haber entrado el CFDI 4.0 por ciertas situaciones de la autoridad. Se tuvo que dar una prórroga o una facilidad para iniciar a partir del 1 de enero del 2023. Es decir, 1 de enero del 2023, el único CFDI válido, la versión, será la versión 4.0. Ahora, es importante que esto no lo dejemos al final, ¿vale? Que no lo dejemos para diciembre, que no lo dejemos para noviembre. Ya los sistemas están actualizados para empezar a alimentar la información, para empezar a corregir ciertos datos que a lo mejor no coincidan con el colaborador, para tener todos ya los datos que se van a estar validando, para que cuando iniciemos con el CFDI 4.0 no exista ningún detalle al momento del timbrado. Ahora recordemos, aquí no nos vamos a detener mucho porque es un tema que ya hemos visto anteriormente, ¿sale? Y que seguramente ya lo tenemos dominado, pero si tienes alguna duda, algún comentario, bienvenido, te apoyamos en responderte y solucionar cada duda. Recordemos que para el tema del anexo 4.0, el dato que busca la autoridad es que el nombre, ya sea de lo que se encuentra en la cédula de identificación fiscal o en la constancia de situación fiscal, ese nombre es el que debemos de utilizar para el timbrado o emisión de los CFDIs y debe ser en mayúscula, así tal cual se encuentra dentro de la cédula o de la constancia. En mi caso, que es Jorge Adán, Adán lleva acento. Sin embargo, los acentos se omiten y todos tienen que ser en mayúsculas. Entonces,
Hay 3 datos, como comentábamos al inicio, para el tema del receptor es nombre, es RFC y es código postal. ¿El régimen fiscal importa? Sí, sí importa, pero recordemos que el régimen fiscal no se valida al momento del timbrado. Por fortuna, todo colaborador que esté en el sistema de Compac y nómina se estará asignando el régimen fiscal de sueldos y salarios o asimilados, ¿vale? Que si no mal recuerdo es el 605, y ahorita lo confirmamos. Y para el tema del patrón, bueno, siguen siendo los mismos datos, nombre, RFC, código postal y régimen fiscal. Y es importante que revisen que el régimen fiscal de la empresa con la que están timbrando nómina hoy en día, hoy miércoles, realmente sea el régimen fiscal que se tiene en la constancia de situación fiscal. Nos ha pasado caso en donde, oye, me está diciendo el contador, me está diciendo el encargado, el gerente, que el régimen fiscal de la empresa ya no es persona moral. Ahora somos RECICO 626. Y bueno, estamos a mitad del año. Bueno, más de la mitad del año. ¿Vale? Estamos a tiempo para que revisemos y que no tengamos sorpresas al final del año. Muy bien, entonces, bueno, aquí hay un tema bien interesante. Como todos sabemos, y es una noticia mundial o por lo menos nacional, con memes y todo, el tema donde la propia jefa del SAT aclara, pues no tenía mucho que aclarar, pero indica que ellos nunca solicitaron la constancia de situación fiscal, que lo que solicitaron fueron los datos de acuerdo a lo que tenían en la constancia de situación fiscal. ¿Sale? Entonces, pues prácticamente llegamos al mismo resultado. ¿Qué colaborador sabe? Por lo menos el nombre se lo sabe. Su RFC, algunos. ¿Sí? Yo diría que a lo mejor un 90%. Hablando de empleos tipos oficina, pero para el tema de la construcción de obras, que es un porcentaje bastante interesante en nuestro país, pues la mayoría no se sabe su RFC, ¿sí? No se lo sabe, menos el código postal que tengan registrado en el SAT. Y es ahí donde empieza el tema, donde empieza lo interesante. Al no saber estos datos el empleado, lo que tiene que hacer es entonces recurrir a la autoridad y solicitarle la constancia de situación fiscal para entonces proporcionar los datos. Si bien es cierto, no se solicita la constancia, sino que se solicitan los datos que tiene la constancia para validar. ¿Por qué? Porque esos datos tienen que darse de alta en los sistemas de emisión de CFDI, pues porque para que timbre sin ningún problema, porque se validan esos datos, ¿no? Entonces, por ahí lo que comentaba la autoridad es que no solicitó, pero sí solicitó los datos. Así es que si el empleado se sabe los datos correctos de cómo está dado de alta en el SAT, que la mayoría no, porque el código postal que tiene la mayoría es del primer trabajo. Digo, por lo menos lo podemos dejar eso allí, ¿vale? Y posteriormente él ya se puede acercar con más tiempo, no en estos momentos porque está rebasado, está saturado el servicio, pero sí es importante que actualice su código postal de dirección fiscal. Y esto lo menciono por lo siguiente. Imagínense de que el empleado está laborando en una empresa que no tiene sucursales y que la matriz está en Guadalajara, ¿vale? Pero resulta que esta persona, su código postal del domicilio fiscal, pues viene de Monterrey, ¿vale? Y nunca hizo el cambio. ¿Qué crees que puede presumir la autoridad? Porque el principal cambio sobre el código postal fiscal es sobre eso, sobre muchas entidades o dependencias en donde abusaban de ello y daban de alta a colaboradores, timbraban la nómina y realmente nunca o no eran empleados de ellos. Entonces, ¿qué va a presumir la autoridad? Va a decir, oye, tu dirección fiscal como empresa está en Guadalajara, ¿vale? Y tú tienes un trabajador que le estás timbrando su nómina, pero que su código postal fiscal dice que él radica en Monterrey. Imagínense, seguramente va a llegar un correo o una carta de invitación aclarando ciertas dudas, ciertos detalles, o una presentación vía Zoom, como la autoridad hoy en día ya aprovecha la tecnología. Entonces,
hay que revisar esos temas, ¿vale? Digo, si es el código postal del mismo estado, a lo mejor no está en la ciudad, pero está en otra ciudad, pues no hay tanto problema. Pero si es en otro estado, hay que considerar eso. Entonces, continuamos con el tema de migrar CFDI a los sistemas de nómina. Número 1, tenemos que tener actualizado nuestro sistema de Compact y nómina. La versión reciente hoy en día es la 15.0.1. Esta es la versión más recomendada y es la que incluye diversas herramientas para validar los datos de los colaboradores partiendo de la constancia de situación fiscal, partiendo de el código QR de la cédula de identificación fiscal o validación masiva, ¿sí?, de los datos que yo tengo en mi sistema de nómina con el portal del SAT. Y además de eso, poder actualizar los datos que ya tengo registrados. 2, actualizar los datos del patrón, ¿vale? Es decir, de la empresa emisora de los CFDI. Revisar esos datos, que tengan los datos correspondientes, más en el tema del régimen fiscal que no se valida, pero que sí es importante para la autoridad. Y entonces registrar o actualizar los datos de los colaboradores, ¿sale? Entonces son 3 puntos que se tienen que hacer en el momento que digan, oye, vamos a empezar con la emisión del CFDI 4.0. Aquí una pequeña observación. Cuando actualicen a la versión 15.0.1 o a la 14.3.2, si es que tienen una versión anterior, el hecho de que actualice no indica que ya estemos timbrando con el CFDI 4.0 de nómina, porque esa es una decisión del usuario final, de ustedes, no de Compact, no de nosotros como sus consultores, ¿sale? El hecho de que actualicemos todavía está pendiente de que tú hagas la transición, de que le digas al sistema, ahora sí, vamos a empezar a emitir CFDI 4.0, ¿ok? Y 4, bueno, el tema del timbrado y formato de impresión, que eso es un cambio bastante oculto o en segundo plano, porque en el momento que habilitamos que vamos a empezar a timbrar con CFDI 4.0, el formato cambia en automático. Bueno, las novedades que vamos a ver son prácticamente 4 novedades. Vamos a hacerlo de forma práctica dentro del sistema. Verificación masiva del catálogo de empleado, RFC, nombre y código postal. Bueno, ¿cómo los vamos a validar? Los vamos a validar con el portal del SAT. Y el SAT nos va a dar un resultado, nos va a dar un TXT como respuesta y ese TXT lo vamos a cargar ese TXT al catálogo de empleado para que haga un match y nos diga, oye, el nombre no coincide, el código postal no existe, o el RFC no existe o no ha estado de alta. Vamos a validar también el RFC de empleados versus el SAT, que esta función F9 ya existía en versiones anteriores, pero la autoridad hizo un cambio interesante en donde la lista de RFC que se publicaba era general o era libre, de acceso libre, y hoy en día ese listado se reserva y se vuelve privado y solamente se puede utilizar por los PAC, ¿sí? Para consultar la información a través de los PAC para el timbrado. Y es por eso que deja de funcionar la tecla F9 para validar si el RFC está registrado en el SAT o no. Digo, hoy si lo hacemos con la versión más reciente, 14.3 o 15, lo que va a hacer es conectarnos al portal del SAT para que nosotros tengamos que meter un CAPTCHA y entonces poder hacer la validación. Vamos a ver el tema de escaneo de constancias y cédulas fiscales. Eso está muy interesante. Seguramente les va a encantar si ya tienen colaboradores que les han entregado su constancia de situación fiscal o cédula de identificación fiscal. Esto les va a encantar porque hacemos un match y actualizamos los datos a partir de ese documento. El tema de conversión de nombre de los empleados, esta es otra utilería en caso de que digan los colaboradores, ¿sabes qué? No te vamos a entregar la constancia y te lo voy a dar anotado en un papel, ¿no? Entonces, si todos los empleados lo tenemos en mayúsculas y minúsculas, lo que podemos hacer es con esta utilería convertir todos los nombres en mayúscula, quitar acentos y eliminar espacios al final o al inicio del nombre. Bueno, esto es lo que vamos a ver ahorita. Vamos a ir al sistema y vamos a ver cómo utilizamos esta
esas herramientas. Vamos a minimizar, espero que sigan viendo mi pantalla. Vamos a abrir el sistema de nómina. Y el primer cambio que vamos a encontrar es que dentro del catálogo de empleados hay dos botones que se están agregando. Número uno que dice validar, y el otro botón que se llama leer CSF, ¿no? Es decir, constancia de situación fiscal, que este mismo botón lee la cédula de identificación fiscal. Ahora, es importante mencionar que una constancia de situación fiscal trae implícita la cédula de identificación fiscal. Vamos a abrir mi constancia, ¿no? Esa es la constancia de situación fiscal. Y automáticamente trae la cédula de identificación fiscal. Lo que va a hacer la herramienta es leer este código QR. Si ustedes agarran su teléfono, leen el código QR, lo que les va a dar es toda la información que estamos viendo en este apartado. Nombre, régimen fiscal, RFC, dirección y todo eso. Entonces, eso es lo que va a hacer la herramienta. Bien, vámonos primero por el cambio más sencillo pero eficaz. Recordemos que aquí el RFC con F10 calcula la homoclave. Con F9 validaban si el RFC estaba dado de alta en el SAT. Bueno, hoy en día si le damos F9, lo que hará es conectarnos a este portal. Tenemos que agregar el CAPTCHA. De hecho, esto ni siquiera lo logro ver bien, así es que vamos a cerrar. No me voy a complicar allí con el CAPTCHA. Entonces aquí ya es un poquito más claro el CAPTCHA. WPMENA. Tengo que agregar ese CAPTCHA. Este es uno de los cambios que puso la autoridad. Vamos a darle a aceptar y me va a llevar a ese apartado. Lo único que tengo que hacer es posicionarme aquí en RFC del contribuyente y darle control B. ¿Por qué control B? Porque en el momento que le doy F9, el sistema hace como un copiado, hace un control C, para que nosotros nada más vengamos a este apartado y le demos control B y entonces le demos consultar RFC. De hecho, este es un tema de la autoridad, ¿eh? Este es un tema donde la autoridad está fallando en su portal. No es un tema del sistema. Vamos a darle otra vez F9. Ok, mira, clave de RFC válido. Entonces me dice que este RFC es válido, pero solo me está validando el RFC, que es la función que traía anteriormente. Solo que por el tema del cambio que hace la autoridad, nos obliga entonces a tener que validarlo directamente del portal y agregar un CAPTCHA anteriormente. Oye, hacerlo uno por uno está complicado, ¿sí? Estamos de acuerdo, pero en el entendido de que el RFC ya se valida desde la versión 3.3, eso no lo tendríamos que hacer, salvo los colaboradores del nuevo ingreso. Entonces sí validamos a partir de esto. Bien, vamos entonces a cerrar. El otro apartado es este botoncito que es validar. Y lo que hará es mostrarnos una ventana, ¿vale? Donde es un reporte de todos los colaboradores con sus datos. Aquí en el filtro podemos decirle que nada más quiero ver los activos, para el caso de que tengamos más de 100 colaboradores o un buen número de colaboradores y también un buen número de inactivos, nada más filtramos los activos. Luego trae dos pestañas, generar archivo RFC y validar con resultado del SAT. Aquí vamos a validar con los datos que ya me responde la autoridad. Nos posicionamos en la pestaña 1, generar archivo RFC. Y tenemos aquí el archivo que se va a generar. Y vamos a decirle que me genere el archivo para el SAT. ¿Vale? Me los va a generar dentro de la carpeta de la empresa de nómina. Hace lo mismo, ¿sale? En este proceso hace lo mismo. Hace un control C para que cuando lleguemos al apartado nada más le demos un control B y nos pegue la dirección de donde se guardó el archivo para que no lo andemos buscando. Esto para evitar fatiga. Le damos a aceptar y luego vienen 3 pasos, ¿vale? Generamos el archivo. Ya lo hicimos. Vamos a validar los datos ingresando en la página. Ok. Nos va a abrir este portal. Vamos a introducir también el CAPTCHA. Y bueno, nos va a mostrar aquí el RFC del contribuyente. Vamos a habilitar la casilla validar RFC, nombre, denominación o razón social y CP.
Vamos a agregar, aquí podemos hacerlo de forma manual, 1 a 1. Eso también nos sirve mucho, ¿eh? Cuando estemos timbrando un CFDI de ingreso, hago un paréntesis, un CFDI de ingresos, ¿sale? Y que el cliente les mande la constancia. Y hay veces que el cliente no les manda la constancia nueva, les manda una constancia viejita o de repente hizo cambio de domicilio, cambió el código postal y no les avisó. Nos ha pasado donde, oye, estoy timbrando y tengo la constancia y dice que el código postal está mal. Entonces, venimos, validamos y aquí nos va a decir si el código postal es el que tiene actualmente en el SAT o no. Y generalmente es porque hubo un cambio de domicilio, pero esto les va a ayudar mucho para validar. Entonces nos vamos a ir al botoncito validación masiva de RFC, nombre y código postal. Y vamos a dar clic en el botón elegir archivo. Y le damos control B. Entonces, para que no andemos buscando dónde está, nada más le doy control B, le damos a abrir. Aquí ya cargamos el archivo TXT a ese portal y le damos validar. Listo. Entonces ya terminó la consulta. Lo que hace este portal me va a devolver un TXT. Vamos a ver si ya terminó de devolver. Generalmente aquí nos muestra una ventanita. Vamos a ver las descargas. Ok, mira, aquí está. Aquí está el archivito. Está en descarga. Y se acaba de generar en este momento. Es muy rápido la respuesta que hace la autoridad. Entonces, vamos a minimizar este apartado. Y aquí me dice, bueno, después de que valides los datos en el SAT, tienes que ir a la pestaña 2 para cargar el archivo que se generó en el SAT. Es decir, la respuesta que me da el SAT, lo tengo que cargar aquí en la pestaña 2. Bien, vamos a importar archivo. Y esto está en descargas. Estoy cargando el TXT que me devolvió la autoridad. Le damos a aceptar. Y vamos a anotar que aquí me dice, oye, el nombre de denominación o razón social no coincide con el registrado en el RFC. No coincide porque la autoridad dice, bueno, el nombre tiene que ser en mayúscula, no en minúscula. Digo, aunque está bien escrito el nombre, pero la autoridad tiene que ser en mayúscula, tal cual está en la constancia. Y me dice también que revise capturando este empleado en la página del SAT. Ok, entonces aquí el nombre sí es correcto, nada más hay que actualizar los datos. El código postal dice que no coincide con el registrado en el RFC. Es cierto, el código postal yo le modifiqué y puse otro con la intención de que me generara el error. El código postal no coincide con el registrado en el RFC. De igual forma, modificamos el código postal. RFC válido y susceptible de recibir factura. Listo. Todos los datos de esta persona, bueno, por lo menos el RFC es válido. El nombre no es válido, ¿sí? Porque está en minúscula. Bueno, entonces aquí ya me dice qué datos sí son correctos. Puedo exportar a Excel y entonces almacenar para poder trabajar sobre cada uno de ellos. Ese es un tema, es el primer cambio para validar de forma masiva los datos. Espero que hasta aquí no tengamos ninguna duda y ningún comentario, sino con gusto. Salimos del módulo y ya vimos entonces el botón validar. ¿Cuál es el otro cambio? El botón leer constancia de situación fiscal. Vamos a darle en ese apartado. ¿Qué necesitamos tener? Necesitamos tener, un momento, necesitamos tener en una carpetita todas las constancias de situaciones fiscales o en una carpeta todas las cédulas de identificación fiscal. La cédula de identificación fiscal es en formato JPG, ¿vale? Y la constancia de situación fiscal es el PDF que me genera pues, la autoridad. Bien. Vamos al botón seleccionar y escanear. Vamos a buscar dónde tengo los archivos. Lo tengo aquí en Julio y vamos a seleccionar la carpeta constancia de situación fiscal. Le damos a aceptar. Lo que empieza a hacer aquí el sistema es que empieza a leer el código QR de la constancia. Esto
es un poquito tardado, digo, comparándolo con la lectura de la cédula de identificación fiscal. Ahorita lo vamos a ver. Listo, ya terminó de escanear la información y me pregunta si deseo ver solo las constancias correspondientes a esta empresa. Es decir, solamente los colaboradores que tengo registrado. Puede ser que yo tenga registrado 4 colaboradores y tengo 10 constancias, ¿sale? Entonces, nada más muéstrame los datos de la constancia de lo que yo tengo en el sistema. Bien, por ejemplo, esta persona yo no la tengo registrada, ¿sí? No la tengo registrada en el sistema. Por eso no me está mostrando los datos. El primer campo, o las primeras columnas en color, creo que es rosita, esos datos son los que tenemos dentro del sistema de Contoaquinómeno. Y todos los otros datos son los que están en la constancia de situación fiscal. Y aquí podemos ver que Juan Manuel Márquez, bueno, aquí está en minúscula y tiene que ser en mayúscula. Es importante que el RFC que tengamos registrado en el sistema de nómina sea correcto, porque eso es el dato que hace match y entonces es una comparación, ¿vale? El código postal no coincide. De hecho, está marcado todo en rojo los datos que no coinciden con la constancia de situación fiscal, ¿sí? Todos estos datos me los marca en rojo porque están en minúscula. El código postal también está mal, esos dos sí son correctos. Entonces, una vez que he validado aquí me dice si está en base de datos, dice que esto no lo tengo en nómina. Entonces, una vez que hemos validado estos datos que hemos revisado, bueno, vamos a decirle que me actualice la información que tiene la constancia, me los actualice en el sistema de Contoaquinómeno. Y nada más le damos a actualizar la información a su empresa. ¿Deseas continuar con el catálogo de información a su empresa? Sí. Con el cargado, perdón. Le damos que sí. Y listo, miren. Ya hizo el cambio de forma automática. Todo lo que era en minúscula, me lo puso en mayúscula. Pero no es que me lo haya puesto solamente en mayúscula, sino que me puso los datos correctos del nombre como está en la constancia, ¿vale? Todos me los puso en mayúscula. También ya me agregó el tema del código postal correcto, ¿vale? Al igual que su servidor, también todo en mayúscula y el código postal. Yo puedo hacer otra validación. Vámonos nuevamente a leer, seleccionar y escanear. Y ahora vamos a escanear nuevamente los mismos datos. ¿Cómo lo deberíamos de ver si todos los datos son correctos de acuerdo a la constancia? Bien, ya terminó el escaneado. Y si observamos, no hay ningún registro en rojo. Todo está en negrita. ¿Qué indica esto? Que todos los datos son correctos, ¿sí? Los datos que yo tengo en el sistema de nómina son de acuerdo a la constancia de situación fiscal. Y listo, ya no tenemos nada más que hacer. Digo, esto sería ya como una segunda validación después de actualizar los datos. Ahora vamos a escanear el código de la cédula de identificación fiscal. Nada más tengo 2. Esto es mucho más rápido la lectura. Miren. ¿Vale? Y de esta forma también podemos actualizar los datos en caso de que estuvieran mal. ¿Vale? Bien, entonces, amigo Carlos, ¿quieres comentar algo? Veo que hay ahí algunas dudas. Sí, amigo, me gustaría ahorita ir leyendo las preguntas. Les recuerdo a nuestros participantes que las dudas, por favor, en la sección o en el chat que dice Q y A, ahí lo podamos hacer para que no se nos pierdan.
Amigo, voy a robarte 2 minutos previo, mientras nos escriben aquí algunas preguntas, ahorita las vamos a leer. Sí, por Voy a favor. hacer por aquí unos avisos parroquiales importantes y que también dudas que han tenido algunos de los usuarios, las queremos también ir respondiendo. Entonces voy ahorita a compartir aquí mi pantalla para irlo mencionando. Te voy a quitar 2 minutitos si me lo permites. Mientras les recuerdo, si pueden ir, por favor, respondiendo, o más bien escribiendo sus dudas. Bueno, les quiero hacer este primer aviso que nos pareció muy relevante sobre la posible obsolescencia de tu base de datos de Compact Key. ¿A qué nos referimos? Bueno, Microsoft, como sabes, bueno, es la plataforma, además de ser sistema operativo, bueno, nos provee a los usuarios de equipos de cómputo de diferentes componentes y aplicaciones que nos sirven, pues bueno, para también utilizar otras herramientas. Entonces Microsoft anunció, de hecho esto lo anunció prácticamente desde hace por lo menos un año, el fin de soporte del SQL Server versión 2012 y de Windows Server 2012, es decir, precisamente en el caso del SQL Server, que es un manejador de bases de datos, precisamente este soporte o la obsolescencia de esa versión se dio, de hecho, desde el día de ayer, es decir, el 12 de julio. Y en el caso, bueno, del Windows, que en este caso la versión Server 2012 o 2012 R2 va a finalizar el siguiente año. Entonces, bueno, ¿por qué mencionamos esto? Bueno, porque precisamente cuando Microsoft hace obsoleta una versión de alguna de estas aplicaciones, significa que ya no van a proporcionar actualizaciones a las mismas, lo cual, bueno, pues las hace vulnerables ante tanto ciberataques, la ejecución correcta de aplicaciones y compatibilidad de datos. Esto, bueno, pues que nos podría implicar pues riesgos, obviamente, tanto en la seguridad como en el desempeño. Entonces, bueno, ¿qué tiene que ver esto con los sistemas de Compact? Bueno, pues los sistemas de Compact y nóminas, contabilidad, bancos y comercial premium, usan bases de datos SQL. Nos hemos dado cuenta que muchos de los usuarios, al menos, bueno, algunos de los clientes que tenemos, tienen, digo, por un lado, versiones de Windows ya obsoletas. Digo, tenemos muchos, por ejemplo, que usan Windows Server 2008, que ya está obsoleto desde hace prácticamente un año, año y medio. Y otros, bueno, tienen Windows Server y bueno, aquí la nota sería que lo actualicen a la brevedad o al menos antes de que llegue esta fecha del 10 de octubre. Ahí acérquense con su persona técnica de sistemas o quien les lleva esta parte del hardware para que lo puedan hacer. Digo, tengas un servidor o no, digo, porque también aquí entra o aplica para si, por ejemplo, usas en una computadora en un sistema de Compact, si, por ejemplo, tienes Windows 8 o Windows 7, eso también ya hubo ese proceso de obsolescencia también hace por lo menos año y medio, y ahí también podría haber ese riesgo de que al usar una base de datos o componentes, en el caso del Windows, los sistemas de Compact, bueno, puede llegarte a crear algún conflicto, sobre todo con estas nuevas versiones que va sacando Compact, porque bueno, estas versiones cada vez requieren como más recursos de componentes y también se espera que esos componentes de Windows pues estén actualizados. Entonces, bueno, si hasta ahorita no has tenido ningún problema, que es excelente. Sin embargo, te recomendamos que a la brevedad, bueno, veas la versión de Windows que tienes. Sin embargo, lo más importante hoy sería, en el caso de ver la versión del SQL en el que están las bases de datos de tus sistemas de Compact. Es decir, verifica que tengas una versión de SQL mayor a 2012, es decir, de 2014 hacia arriba. En este caso, bueno, si gustas te podemos ayudar. Si no sabes cómo validar, digo, consúltalo con tu persona de sistemas, te puedes ir a verificar la versión que tienes. Si no, puedes ingresar al administrador de aplicaciones de Windows y ahí buscas, le pones SQL y ahí te debe decir cuál es la versión que tienes. Si no, con mucho gusto y sin compromiso, nos podemos conectar vía Nidesk o vía TeamViewer muy rápidamente, simplemente para ayudarte a verificarlo. Y bueno, tenemos de hecho también un servicio que le llamamos Upgrade de base de datos SQL. En dado caso que ya tengas esta versión de SQL 2012 o alguna anterior, 2008 o hacia atrás, podemos ayudarte a hacer este upgrade de las bases de datos, que implicaría, bueno, pues actualizarte tanto el SQL, la versión del SQL, el manejador de bases de datos, y migrarte de versión las bases de datos de tus empresas que hoy tengas en el sistema. Entonces digo, te podemos ayudar a validarlo y a darte también, si lo necesitas sin compromiso, alguna propuesta. También, bueno, al final de la sesión va a aparecer una encuesta y ahí, bueno, te va a preguntar si este tema es relevante para ti. Ahí ponnos que sí.
para poderte dar el seguimiento adecuado. Bien, entonces vamos a pasar ahora sí a las preguntas, amigo Adán. Las ayudo, si quieres te voy ayudando a leerlas conforme las han ido escribiendo. Aquí Hugo dice, ¿por qué el último nombre? Y de hecho te voy a regresar, amigo, también voy a dejar de compartir para que tú puedas retomar la imagen, si te parece bien. Sí, me parece bien. Ok, mientras déjame ir entonces leyendo aquí las preguntas, dice Hugo, repito, ¿por qué el último nombre, aunque estaba en minúsculas, no salió el error como en el primer nombre? Me imagino que fue uno de los casos que hiciste ahorita. Sí, creo que fue en el momento de validar. Dame un momentito. Creo que se refería a este apartado. Que creo que era esto, ¿verdad? ¿Te refieres a esto? Yo creo que sí. Ajá. Si no, igual le pedimos a Hugo que, bueno, nos vuelva a escribir en cada caso. Ok, aquí es bien importante. La validación que hace es que esté escrito en mayúscula, ¿vale? De hecho, déjame abrirte el TXT. Espera. Si bien es cierto, aunque aquí no está todo en mayúscula, está escrito correctamente sin acento, que aquí es lo contrario. Aquí tiene acento. Si yo le hubiera quitado el acento y hubiera estado así, me iba a responder lo mismo que aquí. Y esto tendría que haber sido la validación correcta, esto, ¿vale? Y aquí hay que tener mucho cuidado con lo que dice la autoridad, porque sí, yo te doy aquí toda la razón. Aquí tendría que decir también que el nombre no coincide, porque eso tiene que ser en mayúscula. Pero esto es un tema de la autoridad y no nuestro. Por eso ponemos las herramientas necesarias para que tú o lo cambies todo en mayúscula con la herramienta, valides en el portal, o lo más idóneo, lo mejor es que tengas la constancia para validar esos datos. Caso contrario a lo que dice la jefa, ¿no? Oye, yo no pedí la constancia, sí, pero necesito la constancia para validar que los datos que me está proporcionando son de acuerdo a la constancia. Si no, caemos en este punto y en donde no me está dando una respuesta correcta a la autoridad, ¿vale? Sí, pero aquí es un tema prácticamente de la autoridad y no nuestro, ¿no? Entonces podemos ver que pues no es como siempre dice la autoridad, que el portal siempre está funcionando al 100 y que somos nosotros lo que no lo dejamos al último, ¿verdad? Pero bueno, Bien, ahí amigo. está la respuesta. Gracias. Griselda dice, pregunta si las constancias tienen que ser descargadas del SAT o puede ser escaneada para que la pueda leer el sistema. No, tiene que ser el PDF. Ojo, si yo voy a leer la constancia, tiene que ser en formato PDF. ¿Puedes escanearlo? No te lo recomendaría. No te lo recomendaría. Digo, más si lo quieres escanear por el tema del código QR, ¿sí? Por esto, que se puede llegar a perder con el escaneo. Pero puedes intentarlo. Compact recomienda que sea el PDF, no escaneado. O le tomas una foto, solamente la cédula de identificación fiscal, porque esto también puedes validarlo nada más con esta información. Bien, amigo. Por aquí comenta también Zaira, dice, ¿cómo puedo actualizar la información de forma automática si no se cuenta con la cédula o el formato QR? De hecho, por aquí también, bueno, Esmeralda, creo que nos falta ver más cosas, ¿verdad, amigo? Digo, para entonces, a lo mejor ahorita se me hace que voy a pausar algunas de estas preguntas. Dice, Esmeralda, por ejemplo, dice, ¿el procedimiento así deberá ser o qué es más recomendable? Y ella comenta, primero, validación masiva. Segundo, escaneo de códigos QR. Dice, o podemos primero actualizar con el escaneo de códigos y después validar masivamente. Correcto. Sí, de hecho, si ya tienen los datos de la constancia, ni siquiera sería necesario validarlo masivamente. ¿Sí? Porque te está tomando los datos de la constancia. Digo, ¿dónde va a venir lo interesante? Que al momento del timbrado, si es correcto, pues te va a dejar timbrar. Digo, salvo que te estén entregando una constancia viejita, donde el código postal no sea el actual. Entonces, sí sería importante que al final hagas una validación masivamente
para que nada más veamos que el código que hoy en día tiene sea el mismo que tiene actualmente la autoridad, ¿no? Bien, Rosa dice, tengo constancias fiscales de colaboradores que su régimen tiene sin obligaciones fiscales. Dice, a diferencia de los demás que indican sueldos y salarios, ¿me afectará esto al timbrar o deben de ir al SAT para actualizar? Rosa, tengo constancias fiscales de colaboradores que su régimen tiene sin obligaciones fiscales, a diferencia de los demás. Bueno, eso sí es importante, sí, sí tiene que ir al SAT. Aunque el régimen no se valida, sí, ojo, el régimen no se valida, te va a poner el sistema, el régimen sueldos y salarios. Pero ahí ya caes en un tema un tema más fiscal, porque el empleado tiene que estar dado de alta como sueldos y salarios. Ese tendría que ser su actividad, ¿vale? Sí, sí, eso sí tiene que ir presencialmente. Gracias, amigo. Zaira dice, ¿cómo puedo actualizar la información de forma automática si no se cuenta con la cédula o con el código QR? No, es imposible, ¿no? Es como que si yo dijera, ¿cómo puedo bajar de peso sin ir al gimnasio? No, pues imagínate. Pero estaría padre, ¿no? Pero no. O sea, no hay forma de actualizar la información automática, ¿sí? No, sí necesitamos esos datos para validarlo. Si no, ¿con qué hacemos match? ¿Con qué validamos la información? No, es imposible. ¿Vale? Sí necesitamos esos datos, sí o sí. Bien, gracias, amigo. Últimas dos preguntas de este bloque. Dice Michelle, dice, ¿no es importante que aparezca la dirección del colaborador? No, no. Y aquí es un tema bien interesante porque muchas veces nos confundimos. Oye, cuando dice la autoridad que la dirección se va a agregar en el XML, habla del código postal del domicilio fiscal, ¿vale? No es que se muestre el número exterior, el número interior, la colonia, el estado, no, porque con el código postal la autoridad sabe estado, entidad, municipio, localidad y las posibles colonias. Eso es lo único que necesita la autoridad. Bien, bueno, última pregunta antes de continuar, amigo Dan. Y bueno, ahorita en un momento haremos otro bloque de preguntas. Pregunta Carla, ¿qué sucede cuando las personas solo tienen un apellido? No pasa absolutamente nada, ¿sale? Te va a dejar timbrar el sistema. De hecho, en la versión anterior de nómina, teníamos que actualizar un archivito para que pudieran timbrar. Pero si no tiene un apellido, sin problema, ¿eh? Tú nada más pones su primer apellido, su nombre y el segundo apellido lo dejas sin nada y te va a timbrar sin ningún problema. Ese dato ya está resuelto. Muy bien, amigo. Gracias. Continuamos. Adelante, amigo. Muy bien, entonces ya vimos esas tres novedades: verificación masiva, validación de RFC y escaneo de constancias y cédulas fiscales. Esos tres ya los vimos. Viene un dato que es también conversión de nombres. Oye, ¿qué pasa si los empleados pues no me han pasado todavía las constancias? Pero pues quiero avanzar, ¿no? Y quiero avanzar ya en cambiar en mayúscula todos los nombres, que posiblemente los tengas en minúscula la mayoría. Entonces, también déjenme hacer una pequeña modificación en mis datos. Desde un seminario atrás habíamos comentado que existe una utilería que se llama no mayúscula. ¿Okay? Vamos al escritorio. ¿Dónde lo encontramos? Bueno, es muy sencillo. Para que no se compliquen, seleccionan al icono de conto aquí nómina, le dan clic derecho, abrir ubicación del archivo y vamos a buscar una utilería que se llama no mayúsculas, acentos. Aquí está. Así es que vamos a mostrar opciones y vamos a enviar a escritorio. Entonces aquí ya tengo la utilería. Lo único que necesito es ejecutar la utilería. No es necesario que cerremos la empresa, sí que realicemos un respaldo antes de ejecutar la utilería. Digo, nada más por protección de la información. Y nos va a mostrar aquí todas las empresas que tengamos. Solo tengo una, le damos iniciar. Y aquí lo que va a hacer es convertir todos los nombres a mayúsculas. Es decir, si se llama José Pérez Gama, así en minúsculas y mayúsculas, lo convertirá todo a mayúscula y quitará el acento. Lo que se está agregando a esa utilería es que también está quitando los espacios. Por ahí nos comenta, oye, ¿qué pasa si al final tiene un espacio? Bueno, no lo quitaba en la versión anterior. O ya se agrega también esa funcionalidad.
¿Por qué? Porque como que tenemos algo de que después de que escribimos algo, dejamos un espacio al final. Y ese espacio es un carácter que cuando se hace la validación con el nombre, no timbra porque el nombre no es igual a lo que está en el SAT. Porque aquí en el nombre tiene un espacio al final y en el SAT no tiene espacio al final del nombre. Entonces, por ello se agrega también el tema de quitar espacio. Le vamos a dar a aceptar. La actualización es sumamente rápida, aún con 500 colaboradores, es muy rápido la actualización. Y vamos a entrar nuevamente a catálogos empleados y ya se hizo también el cambio. ¿Vale? Lo que hace es que todos los cambien en mayúscula. Entonces, si no tengo todavía la constancia, puedo hacer este primer paso. Cambiar todos en mayúscula. Otro cambio que vamos a ver aquí en el catálogo del empleado es que en las pestañas generales se está agregando un apartado que se llama tipo jornada semana reducida. Esto es informativo, ¿vale? Informativo. Lo único que nos va a ayudar es para aquellos usuarios que hacen la interfaz de Compact y Nómina al SUA. ¿Vale? Entonces, para eso nos va a servir esto. Recordemos que Compact y Nómina se ha venido fortaleciendo con los cambios que la autoridad va generando y también aprovechando el uso de la tecnología. Recordemos que Compact y Nómina, desde Compact y Nómina podemos generar el archivo de pago del banco para subirlo a la banca y no hacerlo uno a uno o hacerlo en un Excel. Podemos generar el archivo de pago, podemos conectar, podemos enviar la información de Compact y Nómina al SUA, podemos generar el archivo TXT y cargarlo al ITSE, que ese es un cambio importante que viene, que estaba planeado en esta versión, pero por temas de pruebas, de validación de datos, entonces se postergó a finales de este mes o en la primera semana de agosto, cuando sale la segunda mejora de Compact y Nómina. Entonces, ya va a poder conectarse o enviarse la información de Compact y Nómina al portal del ITSE con los tres tipos de movimientos que tenemos, ¿no? Que es movimientos como el cambio del salario base de cotización, un reingreso, ¿vale? O en su caso también dar baja. Y esto lo vamos a hacer a través de un intermediario. ¿Quién es el intermediario? Es Terra. ¿Sí? Terra es un intermediario que hace la conexión entre aplicaciones con la base de datos del ITSE. Y eso es lo que estaremos viendo en un seminario próximo cuando ya se libere la versión. Vamos a cerrar entonces. Bueno, no voy a cerrar antes de pasarme a la presentación. Otro dato importante es que esto, que dice método de pago, anteriormente, o en esta versión 3.3 todavía, hay unas dudas donde dicen, oye, es que yo aquí le puse transferencia. Y en el XML dice 99 por definir. Es que así lo solicita en el timbrado. Así lo establece la guía de llenado del recibo de nómina. La forma de pago será 99 por definir. Este método de pago que agregamos aquí es un dato de control interno y no de control para timbrado. Ahora, el cambio que viene en el CFDI 4.0 es que la forma de pago ya no se va a mostrar en el recibo de nómina. Es decir, ya no va a aparecer ni 99 por definir. ¿Sale? ¿Por qué? Porque la nómina es deducible independientemente de que si se paga en efectivo o se paga en transferencia o con tarjeta. Por si ustedes analizan el XML, les gusta ver el XML, leer, y no encuentran ese dato, y cuando empiecen a timbrar con el CFDI 4.0, es normal que no aparezca el campo forma de pago. Bien, nos pasamos entonces a la presentación. Y estas van a ser las novedades que te van a incluir en la versión 15.1.1, que es el tema del módulo de ITSE. En un momento vamos a... Amigo. Sí. Sí, te puedo interrumpir otro minutito. Adelante, por favor. Ya hay otras preguntas aquí. Bueno, igual voy a aprovechar para hacer los últimos avisos parroquiales. También me están preguntando algunas cuestiones. De hecho, ahorita me están preguntando, lo primero es que si de las versiones que mencionamos hace un momento aplican para 4.0. Es decir, mencionamos la 14.3.2. Fue la primera versión que salió hace algunas semanas ya.
que ya incluye lo que fue, bueno, ya estas características para poder timbrar CFDI 4.0. Sin embargo, algunas de estas novedades que tienen que ver con estas herramientas que nos está mostrando Adán, se liberaron en esta última versión que fue la 15.01. De hecho, solo les recomendamos que tengan por lo menos esta, digo, si ya van a arrancar a hacer estas validaciones y actualización de datos, que tengan esa 15.01. Igual, pero con gusto, digo, si no tienen algún asesor técnico que les ayude con eso, contáctenos para también poderles agendar por ahí el servicio. Precisamente, bueno, voy a compartir un poquito mi pantalla para hablarles un poco de esto. Ahorita regresamos a leer las preguntas y a darte la palabra a Adán. Déjame nada más mostrar esta otra información, bueno, que también está relacionada. Y precisamente, bueno, aquí también me preguntaban, oye, si yo no tengo sistema de nóminas, ¿qué puedo hacer? Bueno, pues puedes precisamente adquirir el Compact Nóminas, digo, si es que aún no lo tienes o tienes algún otro software de otra marca, bueno, puedes cambiarte, usar Compact Nóminas. Este es un software que te ayuda a gestionar, pues bueno, fácilmente el pago de la nómina, emitir CFDIs de manera ilimitada y sin costo adicional, no tienes que pagar timbres, y bueno, vas a poder cumplir puntualmente, de manera precisa, con las obligaciones obrero-patronales. Y precisamente Adán nos va a platicar estas novedades, una de ellas que tiene que ver con el ITSE, entre otras funcionalidades más. Y bueno, ese es un software de escritorio que te va a facilitar el trabajo de recursos humanos. Bueno, algunas de estas funcionalidades, que es un software que se adapta fácilmente a diferentes criterios de cálculo. Puedes conciliar lo que es cálculos de ISR e IMSS, entre otras obligaciones patronales. Te facilita una preliminar de percepciones, deducciones y obligaciones. Puedes hacer procesos masivos de cálculo como aguinaldo, PTU, modificaciones de salarios, generar la póliza contable del pago de la nómina con interfaz a Compact y contabilidad, si también ya eres usuario del sistema. Bueno, también puedes exportar, importar información, y bueno, ya viste hoy, por ejemplo, para este tema de las validaciones de información de empleados, también puedes incluso conectarlo con reloj checadores. Digo, tiene un precio base de 3,890. Hoy tenemos también dos promociones muy interesantes para que lo puedas incluso obtener a mitad de precio. Si tienes un sistema de otra marca similar y quieres cambiarlo a este, tienes un 50% de descuento. Si ya usas un sistema de Compact que no sea este de nóminas, puedes obtener el 40% de descuento durante este mes de julio, por lo cual, bueno, sería un gran ahorro. Y bueno, hay otra herramienta, es otro software también reciente de Compact, que se llama Compact Key Personia. Si tú, bueno, quieres trabajar ya esta herramienta en la nube para simplificar el pago de tus empleados, bueno, este software de Compact también te permite ya tener conceptos de pago listos para que cumplas con las disposiciones vigentes de ley. Te ofrece un flujo básico el proceso de la nómina, muy sencillo, sin complicaciones, presente para que lo puedas operar de manera incluso muy intuitiva y desde cualquier lugar, porque está en la nube, y por lo tanto, pues no requiere instalaciones ni actualizaciones. Y bueno, tiene un precio base de 2,990 pesos masiva al año. Igual, al final te recuerdo, va a aparecer una encuesta, te va a preguntar si este tema es importante o relevante para ti y requieres algún seguimiento. Bueno, ahí ayúdanos a responderlo para indicarlos y darte el seguimiento. Ahora, de este tema de la implementación CFDI 4.0 en nómina, en Compact Key, nómina, si tienes este software, te ayudamos también con esta asesoría personalizada para que estés preparado de manera precisa y confiable a aplicar ya estos cambios en tu sistema. Precisamente tenemos un paquete de implementación CFDI 4.0, te damos desde instalar esta última o las últimas versión que esté disponible del sistema, darte esta asesoría ya de manera personalizada con estas herramientas para que puedas validar y actualizar rápidamente los datos de tus empleados. Te habilitamos también recibo electrónico y formato de CFDI 4.0, y bueno, tenemos una explicación y te damos a validar y probar que el timbrado sea correcto. Es a partir de 1,790 pesos masiva. Te podemos ayudar, o si nada más requieres la instalación o alguna asesoría que tú necesites, capacitación, también tenemos servicios por hora. Bueno, finalmente, ya para pasar a las preguntas y cederle la palabra a mi compañero Adán, también te digo, porque me lo han preguntado algunos clientes en los últimos días, y también hay manera de poder optimizar el control de las asistencias de los empleados y que se pueda ver reflejado en la nómina. Sí, tenemos precisamente un par de soluciones. Hoy te muestro una que se llama Pensus. Precisamente esta es una herramienta que nos permite ayudar a digitalizar y automatizar, la captación sin errores de los registros de las terminales o los relojes checadores. Dos, te va a ayudar a validar de manera precisa y muy automatizada el cumplimiento de las políticas de tus horarios, tus jornadas, tus descansos, tolerancias, etcétera. Y tres, que es, bueno, parte de lo que me han estado preguntando, esta información la vas a poder integrar a las incidencias de empleados de tu sistema de nóminas. En este caso, si tienes Compact Nóminas, también ya viene preparado. Este es un software que es compatible
precisamente con dispositivos biométricos de esta marca ZK Teco, que es una de las más utilizadas a nivel internacional. Y bueno, también es un software, una solución que puede incluso tener el software más una terminal de checado si es que no la tienes, a partir desde 5,790 pesos masiva. Igual te pido, si estás interesado y si quieres más información de esto, por favor también indícanoslo en la encuesta que va a aparecer al final. Entonces, bueno, ahora sí, ya dejo aquí de compartir amigo Dan, y regreso al tema de las preguntas. Vamos a bloque, antes de terminar y de continuar con la parte de las novedades que ahorita nos va a mostrar Dan. Dice Matilde, nos pregunta si podemos modificar obligaciones con la contraseña en el SAT. Bueno, ya es un tema ahí de cambio de obligaciones en el SAT. Si se tiene la contraseña, es posible, aunque a veces, no, creo que te pide la fiel, ¿eh? Sí, sería importante revisar ese tema. Sí, creo que sí pide la fiel, pero igual te recomendamos, Matilde, checarlo mejor con tu contador. Dice Liliana, bueno, nos pregunta que si damos comisión para timbrar viáticos de la nómina. Bueno, pues te podemos ayudar. Liliana, también por ahí escríbenos, por favor, a los datos de contacto. Igual llénanos la encuesta al final para poderte contactar y ya ver tu necesidad muy particular. Bien, aquí también dice... bueno, les vamos a compartir la grabación mañana, porque aquí también me están preguntando esto. Dice entonces, Hugo, entonces en el catálogo de trabajadores se quitará la pestaña de método de pago. No, en el sistema de nómina no, porque es un control interno. Si tú quieres sacar un reporte y de saber a quién les pagaste con transferencia, pues vas a obtener esa información. A lo que voy es que en el XML, en el timbrado del recibo de nómina, no se mostrará ese dato, porque ya no es un dato obligatorio ni que se tenga que agregar, ¿vale? O sea, tú puedes ponerle transferencia, puedes ponerle, pero en tu XML no lo vas a ver reflejado. Ok, dice aquí Giovanna, dice, tengo un empleado que su constancia está mal, dice, él tiene 2 nombres y en la constancia solo tiene uno, ¿tendría que acudir al SAT? Sí, correcto. Bueno, ya preguntaron esto. Bueno, creo que las demás preguntas ya son repetitivas. Nos piden la grabación, sí, con mucho gusto a partir del día de mañana al correo que se registraron. 2 personas nos preguntan, nos piden, amigo Adán, si podemos repetir los pasos para cambiar de minúsculas a mayúsculas el nombre. Sí, claro, por supuesto. Es muy sencillo. Les comentaba que, bueno, yo en mi caso ya dejé aquí el acceso directo, pero esta se encuentra donde está instalado el sistema de nómina. Entonces, pueden seleccionar el icono de Conto Aquí Nómina, clic derecho, abrir ubicación del archivo, buscan la utilería que se llama non mayúscula acento, SQL, es Digo, lo pueden ejecutar también desde ahí. Les comentaba, hay que hacer un respaldo antes de la empresa. Seleccionan la empresa, le dan iniciar. Y vamos a dejar habilitado todas las casillas. Y le damos aceptar. Y listo. Ya hizo el cambio de minúsculas a mayúsculas en caso de que tuviéramos empleados así. Gracias, amigo. Entonces, pues, si gustas, amigo, pasamos, me ayudas con las novedades del ITSE y los reportes de Sí, claro. contratación. Gracias. Y bien, el tema que vamos a ver ahorita es un tema que va a salir en la versión 15.1.1, pero sí es importante que ustedes conozcan la mejora que viene a continuación, ¿no? En el próximo, primera semana del siguiente mes. Una de las problemáticas que tenemos es que toda la información lo tenemos que generar en TXT y que a veces se nos puede llegar a olvidar, ¿sí? El tema de que una vez que ya dimos de baja, hicimos modificación de salario, hicimos un regreso en el sistema de nómina, muchas veces no lo damos no hacemos los cambios necesarios a través del portal del ITSE. Y el otro punto es que también tengo que tener actualizado, configurado en mi navegador, si es que tengo todavía Windows 10, y si tengo Windows 11, pues ver la manera todavía de configurar Google Chrome con compatibilidad como Explorer para que pueda hacer trámites dentro del portal del ITSE, ¿no? Entonces, es una de las problemáticas que tenemos.
también que no existe un control que asegure los movimientos de la nómina que realmente fueron autorizados por el IMSS. Y bueno, el tema del Java, que es un relajo. Esas son las problemáticas. Vámonos entonces al nuevo módulo que va a tener Conto Aquí Nómina. Va a tener conexión en línea con ITSE, que por cierto ya existe también la conexión en línea con Infonavit para bajar los avisos de retenciones de los créditos de vivienda que tienen los colaboradores. ¿Sí? Espero que, ojalá y alguien levante la mano, que alguien de aquí, si es que alguien de aquí ya utiliza la conexión en línea con Infonavit. La verdad es que es muy sencillo el proceso y esto nos va a ayudar mucho a que no que al final del bimestre nos salgan sorpresas de que cierto colaborador nuevo tiene crédito y no le hicimos la retención porque también era nuestra obligación revisar ese dato, ¿no? En cuanto le dimos de alta como trabajador. Ahora va a existir el nuevo módulo de ITSE, se va a componer prácticamente de dos ventanitas. De entrada vemos ahí cada una de las pestañas de los movimientos, de los tres movimientos que existen: reingresos, modificación de salarios y bajas. O enviar la información por lotes. Toda esta información se estará conectando a través del intermediario que se llama Terra, para quienes lo han utilizado en algún momento, que generalmente se utiliza en empresas grandes cuando se envían lotes de información de alto volumen. Y bueno, aquí vamos a tener la información, ¿sale? Y a mano derecha vamos a tener si realmente se aceptó la información. Si tenemos un acuse detrás de recibido, un acuse de aceptación o un acuse de rechazo. Que los acuses de rechazo pueden ser porque a lo mejor el salario base de cotización estaba en 220 y ahora la base de cotización lo quiero poner en 218, 215, que es imposible, ¿no? No podemos poner un salario base de cotización menor al que ya se tiene. Entonces, posiblemente puede ser uno de los acuses de rechazo que nos dé. Pero nos va a dar un acuse y nos va a decir cuál es el problema. Puedo abrir el acuse y entonces ver ahí cuál era el detalle, ¿no? Por ejemplo, ahí vemos un claro ejemplo de donde el nombre no coincide. Y esto nos va a mantener informados sobre los datos que ya fueron procesados y aceptados en el ITSE. Y eso nos evitamos de configurar Explorer, configurar navegadores que no funcione. Y aquí hacemos la conexión mucho más efectiva entre Conto Aquí Nómina, los movimientos con el portal de ITSE. Y bueno, toda esta información, como ya es característica del sistema, al final podemos exportarlo a Excel y almacenar como papeles de trabajo, ¿no? O de respaldo. Y además de eso, pues va a tener también dos reportes muy interesantes, que bueno, todo esto nace a partir del REPSI, de los cambios del año pasado, en donde, bueno, vamos a tener prácticamente dos reportes. Uno que es el ITSOE, Informativa de Contratos de Servicios u Obras Especializados, y el otro que es el SISUB, que es el Sistema de Información de Subcontratación, que es el medio electrónico que permite el envío de información de aquellos patrones que obtuvieron el registro ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Entonces, esos son dos reportes que hoy en día se están moviendo muchísimo para el tema de subcontratación y que ya el sistema entonces de nómina los va a poder generar para que prácticamente los tengamos a la mano y podamos cumplir en tiempo y forma. Bien, amigo, hemos llegado al final de la presentación. ¿Quieres continuar con las preguntas o alguna información adicional que quieras agregar? Sí, amigo, gracias. Vamos a irnos al último bloque de preguntas ya por el tiempo. Creo que ya cubrimos prácticamente la mayoría de los temas que queríamos tratar el día de hoy. Entonces, bueno, vamos al bloque final de preguntas. Dice Juan Antonio, dice, al convertir los nombres de minúsculas a mayúsculas, en el caso de que tenga dos nombres o los apellidos, ¿el espacio sí lo respeta o se quita el espacio? Por ejemplo, apellido Martín del Campo o nombre Juan Antonio. No, el espacio que hay entre el nombre y apellido se lo respeta. El espacio que quito es cuando hay un espacio antes del nombre, ¿no? Me cuenta que mi nombre es Jorge Arán, entonces al principio se equivoca y pone un espacio. O al final, ¿sí? Al final del apellido materno. ¿Eh? Entonces, esos espacios al inicio o al final es los que se eliminan, no los espacios que están entre nombre y apellido. De acuerdo, gracias, amigo. Nos dice, pregunta Graciela, dice, estos nuevos módulos se obtienen de la versión 15 de Nomipack, entonces es necesario
actualizar, igual yo simplemente es responderle, amigo. Sí, Graciela, básicamente, bueno, excepto la actualización de minúsculas a mayúsculas que ya venía en versiones pasadas, el resto de las funciones o de las herramientas que hoy mostró Adán para este tema de validación y actualización de datos de empleados, sí, viene a partir de la versión 15.0.1, que fue liberada, bueno, prácticamente el 1 de julio de este mes, básicamente. Y bueno, si tú, bueno, les comento, quien tenga obviamente ya actualizado o contratado esta versión, o incluso una promoción hace poco, o si tienen licenciamiento anual, esta incluso la pueden descargar desde el sitio de Compaq, no tiene costo de licencia. Igual, digo, si no tienen quien les ayude ya con la parte del servicio de instalación, bueno, también pueden contactarnos. De hecho, aquí en pantalla están también nuestros datos. Si eres cliente nuevo, bueno, igual también ya contáctanos a través del WhatsApp para pedir tu cita y pues poderte ayudar. Gabriela dice, buenos días, por control interno necesito separar mis empleados por ciudad, pero aparte a mis empleados que subcontrato, ¿puedo agregar una subclasificación en Nomipac? Bueno, y es un tema bien interesante que yo te recomendaría que nos contactes para que podamos, nos puedas explicar un poquito más sobre tu tema. Seguramente vamos a hacer uso de los campos extras, ¿vale? Bien, bueno, aquí Hugo nos pregunta, dice, con respecto a lo que comentaron en el programa SQL Server 2012, que quedará obsoleto, ¿qué tenemos que hacer como usuarios de Compaq? Igual, amigos, si me permites responder. Bueno, aquí bueno, básicamente sería Hugo, el primero, pues confirmar que sí tengas esta versión o una menor. De ser así, pues lo ideal es hacer la actualización, en este caso, bueno, tanto del SQL, normalmente el SQL, digo, que es una herramienta de Microsoft, cuando hacemos la instalación de los sistemas de Compaq que utilizan esa base de datos, se hace la instalación de la misma. En este caso habría que instalar una versión más reciente del SQL, dependiendo también cuál Windows tengas. Y bueno, ahí en el caso de las bases de datos de los sistemas que tú tengas o de las empresas, como se guardan en SQL, también habría que verificar cuáles y cuántas tienes, simplemente para hacer un proceso en el cual nos permite hacer el upgrade o digamos migrar de versión estas bases de datos del SQL. Eso es lo que habría que hacer. Igual si quieres, contáctanos. Bueno, también están en pantalla nuestros teléfonos o al final llena la encuesta, por favor, para darte el seguimiento y sin compromiso, pues checarte esta información. Bien, amigo, entonces déjame verlas aquí del chat. Bueno, parece que ya son las últimas preguntas. Bueno, damos entonces por terminado esta sesión, agradeciéndoles nuevamente el favor de su preferencia y su tiempo. Aquí reitero en pantalla nuestros datos. De hecho, me preguntan mucho por la grabación. La hacemos llegar el día de mañana. Normalmente, prácticamente en un día hábil, mañana, digamos, jueves a las 12 del día más tardar, deben tener ya en su correo electrónico al que se registraron en esta sesión. Si requieren que se mande otro correo, escríbanme por favor a mi correo. De hecho, aquí pongo en pantalla este correo en rojo. Este es el que usamos para los comunicados. Les pedimos también que verifiquen a partir de mañana al mediodía. A veces van a spam, ya sabemos, o a correo no deseado, o a correo de promociones, para que también lo puedan verificar. De carlos.martinez@nexosoluciones-info.com. Y los correos de abajo, bueno, son los que usamos para el contacto ya individual con clientes. Escríbanos para cualquier necesidad que no hayamos cubierto por el tiempo y el objetivo de esta sesión, pero con gusto los podemos atender. Amigo Dan, ¿algo más que quieras agregar ya para terminar? No, amigo, simplemente nada más hacer hincapié de que es necesario que actualicen en la versión 15 para obtener los beneficios, para empezar a actualizar sus datos y que todo esto cambio pues no lo dejemos al final y lo hagamos con tiempo suficiente. Y que bueno, que estamos para ayudarles. Muchas gracias, amigo Dan. Yo tengo el aprovecho para agradecerte aquí, como siempre, tu presentación concreta y muy profesional. Gracias. Igual, gracias a ustedes, amigos, que nos acompañaron. Se despide de ustedes su servidor Carlos Martínez de Nexo Soluciones. Seguimos en contacto y bueno, esperamos verlos en un siguiente webinar. Muy probablemente sea este que tiene que ver precisamente con lo el módulo de conexión de ITSE o algún otro tema que consideramos será relevante para ustedes. Bueno, pues muchísimas gracias nuevamente. Hasta la próxima.